Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean bienvenidos a un jueves más de doctrina, al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración en los últimos tiempos. Vamos a dar paso a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos y damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a un jueves más de Doctrina Bíblica y queremos saludar también a todos los televidentes, a todos los que nos ven por la televisión cristiana y a todos también los que nos ven por las redes sociales, por el Facebook Live también. Sean todos muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica desde la nación del Ecuador, desde la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Tengan la amabilidad todos de cerrar sus ojos para acompañarme a orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirle, Padre, esta noche que tenga usted la amabilidad de ampliar nuestro entendimiento para poder entender el libro más hermoso, el libro más maravilloso, el libro por antonomasia, la Biblia, la Santa Escritura. Eterno Dios, queremos pedirle que nos enseñe el corazón de la palabra, que es el corazón del Evangelio, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos pedirle que abra nuestros ojos espirituales cada vez más, nuestros oídos espirituales, Padre, que todo lo que embarga nuestro ser sea dirigido para tener la atención debida y la honra, la reverencia y el respeto a su majestuosidad. Queremos bendecir y orar a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también por las redes sociales. Queremos pedirle que estas enseñanzas de teología bíblica sean de gran edificación para sus mentes y corazones. Y una vez más, para mí es un honor, Padre, ser heredando esta noche de su palabra. Todo esto se lo pido en el nombre digno de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, tengan la gentileza al libro de los Corintios. Libro de los Corintios. Libro de los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos estado aprendiendo sobre la doctrina de la eclesiología, o también la teología de la eclesiología, que es referente a la doctrina de la Iglesia. Es una doctrina fundamental entre todas las doctrinas fundamentales que la Biblia nos presenta. Pero como cristianos, damas y caballeros, tenemos que tener sumamente una fuerte claridad sobre la doctrina de la eclesiología, porque nosotros los cristianos hemos nacido en esta doctrina, en la doctrina de la Iglesia.
Y cuando nosotros conocemos apasionadamente la doctrina de la iglesia, nosotros vamos a entender realmente el corazón del Padre cuando le regaló al Hijo la iglesia, su pueblo. Conocer la doctrina bíblica de la iglesia debe de traer como consecuencia una posición de cada uno de nosotros como iglesia. Es por eso que cuando nosotros estudiamos la teología de la eclesiología y maduramos en esta enseñanza, nuestra actitud, damas y caballeros, nuestra conducta debe de madurar. Pablo decía que él no se cansaba de enseñar lo mismo, pues Dios siempre al pueblo va a enseñar hasta que el pueblo vaya madurando el tener una conducta o una actitud diferente. Amados hermanos, no podemos pasar los años y seguir siendo los mismos. Hemos tenido que cambiar en la madurez, de recibir una palabra pura, una palabra que edifique. Hemos tenido que aprender a ser educados, cultos. Hemos tenido que ser personas diferentes, porque la palabra no solamente te alimenta un conocimiento bíblico, sino, permítame decirles, que la regeneración de la palabra y del Espíritu Santo nos cambia todo nuestro ser. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No podemos nosotros tener una palabra madura y ser vulgares, ser mentirosos, ser maleducados con el tiempo, porque no estamos realmente expresando que el Hijo de Dios vive en usted y vive en mí. Una de las consecuencias que debemos de tener todos los que estudiamos la doctrina de la iglesia es la unidad de los creyentes en Cristo. Cuando hablo de la unidad de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, no estoy hablando de la unidad religiosa. No estoy hablando de la religión de los últimos tiempos que Satanás ha sacado para unir a la iglesia cristiana con la religión católica, apostólica y romana. A eso se le llama oikoimene o ecumenismo. La palabra ecumenismo encierra que todas las religiones, con sus propios caminos, con sus propias teologías antibíblicas, con sus propios pensamientos sectarios, llevan al Dios del cielo. Pues déjame decirle que eso no es verdad. Y antes que venga la doctrina del arrebatamiento descrita en Corintios y también en Tesalonicenses, la Biblia dice que Satanás tiene que engañar al propio pueblo cristiano evangélico. Es por eso que muchos pastores, fuertes concilios, pues se vendieron lamentablemente al catolicismo una vez y regresaron a la religión de la idolatría, que Dios lo aborrece fuertemente en la Biblia, descrita en el Apocalipsis 17 y 18. La unidad de los creyentes en el Señor Jesucristo es la unidad entre hermanos en un mismo bautismo, en un mismo espíritu. Léame, por favor, tenga la gentileza el versículo que hemos leído, hermana Lorena. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? La unidad de los creyentes en el Señor Jesucristo, estamos hablando todos aquellos que tenemos al Espíritu Santo en nuestra parte inmaterial. El ser humano se divide en parte material y en parte inmaterial. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinadeidad, vive en la parte inmaterial. Directamente, específicamente, vive en el espíritu de cada hombre, de cada individuo, de cada creyente. Eso nos identifica que nosotros no podemos ser indiferentes
con otros hermanos que practican la doctrina cristiana. Cuando nosotros vemos a otros hermanos que realmente son cristianos, debe de existir una misma unidad, un mismo sentir, un mismo querer. Déjeme decirle algo. Si usted sabe que alguno que concilia otro concilio, otra denominación, no practica la Biblia, no juzguemos a la ligera. Porque juzgar o murmurar de un cristiano es pecar delante de Dios. Usted debe de discernir primeramente dónde congrega. Y usted con eso ya sabe si es cristiano o es apóstol. Si es cristiano y no cumple algunas doctrinas de las cuales usted ya las está cumpliendo, pues usted como hermano o hermana mayor tiene el deber, según la palabra, de enseñarle con un espíritu de mansedumbre y dejar de juzgar cuando uno se siente mejor que el otro, porque eso es un orgullo intelectual, espiritualmente hablando. Amados hermanos, cualquier cuestión que traiga el fraccionamiento de la iglesia o la intención es una actitud opuesta al programa de Dios e indigna de cualquier cristiano. En otras palabras, cualquier actitud que traiga división dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una actitud indigna delante del Dios del cielo. Porque dentro del programa de Dios no está la división de la iglesia. Por eso cuando leemos el versículo hermoso de Corintios dice que es la unidad de los creyentes en Cristo. No habla la división de los creyentes. No puede haber en la intención de la mente de un cristiano una intención de dividir. No estoy hablando de un concilio, estoy hablando de toda la iglesia cristiana en el mundo entero. La palabra iglesia tiene que ver con una voz griega compuesta por una preposición ek y luego un verbo kaleos, que significa llamar. La palabra iglesia viene del griego eklesia, y significa literalmente los llamados fuera. La iglesia son todos aquellos nacidos de nuevo, llamados fuera de las prácticas de este mundo, fuera de las acciones de este mundo que son abominables para un Dios santo. Muchas veces nosotros usamos la palabra iglesia de una forma, deficiente. Muchas veces llamamos iglesia al conjunto denominacional de personas. Denominacional. Entonces, cuando la gente se refiere de esta manera, damas y caballeros, llaman la iglesia de los hermanos pentecostales del concilio tal, o la iglesia de los hermanos bautistas del concilio tal, o por allá otro grupo con un orgullo intelectual se levanta y dice la iglesia de los hermanos con H mayúscula. Esos con H mayúscula son los que se creen mejor que otros. De manera que estamos hablando de dominaciones, de grupos que se identifican de alguna forma y que de esa forma tienen motivos comunes de convivencia, de razón de ser y de vida. Eso es lo que une a los concilios. Pero déjenme decirles algo, damas y caballeros.
La palabra iglesia, denominación, no se encuentra en la Biblia. Vuelvo a decir, la palabra iglesia, denominación del concilio tal, no está en la Biblia. Por lo tanto, no puedo yo apasionarme algo que no está dentro de la Santa Escritura. ¿Por qué no se encuentra en la Biblia iglesia denominacional que tiene 5.000 hermanos del concilio más grande de Tungurahua? Te voy a responder de la manera teológica. Escúchame bien. Porque el concepto de la iglesia en la Biblia no son grupos fraccionándose ni dividiéndose, sino es la unidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros decimos el grupo de la iglesia de allá, usted ya creó una división. La iglesia del concilio del Ministerio de Restauración a las Naciones se va a juntar en el estadio y lo escucha la otra congregación del otro concilio. Usted ya creó división, porque es el concilio del ministerio tal. No se está uniendo la iglesia del Señor Jesucristo, se está uniendo un concilio, y su pastor agarra celoso el pastor, pero celoso no por la palabra, sino celoso que se vaya la oveja. Dice, no vayas, si acá te damos todo, ¿para qué vas para allá? El mismo pastor fracciona el pueblo del Señor. Una alabanza. Amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no son muchas iglesias, sino que es la única iglesia. Las iglesias locales como esta son la expresión temporal en el espacio y en el tiempo de la única iglesia del Señor Jesucristo. Esta es una iglesia local. Por lo tanto, es una expresión de la única unidad de la iglesia del Señor Jesús y de la única iglesia que se irá en el rapto. La iglesia que se irá en el rapto no es la iglesia denominacional, sino es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un concepto de iglesia que no es bíblico es referirse a estas paredes de este templo que se congregan los creyentes. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia. Y no es malo, por favor, decirlo. Pero a veces usamos este lenguaje figurado porque el edificio es el lugar donde se permite la unidad de la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo somos nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesús le llamaba la casa de oración. Se le llama el templo. Vamos al templo. Vamos a la casa de oración. ¿Quiénes van? La iglesia. La iglesia es la que llena la casa de oración. Amén. Pero como es casa de oración, escúcheme bien, es puerta al cielo. Amén. La iglesia se reúne en un lugar específico, en una iglesia local. Es necesario que cada ciudadela tenga una iglesia local de sana doctrina, donde todos formamos la iglesia, la unidad, el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Entendemos ahora la teología de la eclesiología? Amén. Damas y caballeros, en el mundo
europeo, occidental, helenístico. No cristiano denota una asamblea de ciudadanos congregados en razón de una convocatoria pública. Generalmente se usa para asuntos políticos y no religiosos, ni menos cristianos. Entonces, cuando nosotros estudiamos las profundidades de la palabra iglesia se utiliza no solo para referirse a la congregación de creyentes cristianos como esta, sino también a una convocatoria de conjuntos de personas no cristianas. Entonces la palabra congregación no solamente, o la palabra iglesia, no solamente es para aquellos que formamos parte del pueblo cristiano. ¿Está claro? Vamos a leerlo, tengan la gentileza, vamos todos a Hechos. Al libro de los Hechos, escrito por el gran médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, capítulo 19, versículo 32. Hechos, capítulo 19, versículo 32. Y dice la palabra de Dios, léalo mi hermana Lorena. Hechos capítulo 19, versículo 32 dice: unos pues buscaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Gracias. Escuchen lo que dice la versión Biblia al día. Escuchen. Había confusión en la asamblea. Cuando hablamos asamblea, estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de congregación. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. La palabra concurrencia en la Reina Valera, como ustedes tienen y yo también, significa en el original griego iglesia. ¿Cómo es? Eclesia. Eclesia es en el griego para la palabra española iglesia, pero la palabra concurrencia en el griego también es eclesia, que significa reunión de personas. Mira, reunión de personas que se reúnen afuera, los llamados fuera. Este caso es un grupo de personas no cristianas que se habían reunido afuera. ¿Me entiende? Afuera de la ciudad. Habían hecho una reunión política fuera de la ciudad. Y por haberlo hecho afuera, inmediatamente adoptan el nombre griego eclesia, que es iglesia. Por lo tanto, queridos hermanos, la iglesia, ese nombre hermoso, no solamente es para nosotros los cristianos. Amén. Ahora, no se está utilizando para referirse, como le dije, al cuerpo del Señor Jesucristo. Se llama iglesia porque es un conjunto de gente que sale fuera de la ciudad y entra en un determinado lugar. Porque dice, ¿no? Porque la concurrencia estaba confusa. Y yo estudiando el griego, esta parte, esta expresión, dice en griego, engar eclesia sunkechumene. Esta palabra eclesia es concurrencia y la palabra iglesia es eclesia. Por lo tanto, el significado original del griego literal para iglesia es para cualquier grupo de individuos que se reúnen afuera. Amén. Pero la palabra iglesia también se utiliza en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38. Quien lo tenga dice amén.
Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida y datos. Entonces dice, este es aquel Moisés. Moisés, el famoso libertador del pueblo hebreo, esclavo en Misraim en hebreo, Egipto. Moisés, el escritor de los 5 libros de la Torá en hebreo o Pentateuco en griego. Estamos hablando del Génesis, del Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. El escritor de estos 5 libros fue Moisés. Y qué interesante que el libro de los Hechos hable de este Moisés. Es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Aquí se refiere a toda la congregación de Israel en el desierto. Pero los que estudian Biblia, nosotros los que estudiamos Biblia, sabemos muy bien que Israel es un pueblo de Dios y la iglesia es otro pueblo de Dios. Déjame un poquito decirles algo aquí. El Antiguo Testamento, Tanaj en hebreo, Tanakh en hebreo, habla de una nación y de un pueblo al cual el Dios de la vida le llama la niña de sus ojos. Es una expresión de una palabra muy profunda llamada el antropomorfismo. La palabra antropomorfismo, damas y caballeros, se refiere a expresiones figurativas que el Dios Espíritu, que no tiene cuerpo, se expresa de una manera humana para que la mente del ser humano lo pueda entender. Cuando él decía que el pueblo judío, el pueblo de Israel, es la niña de sus ojos, estamos hablando de una manera figurativa para que el pueblo humano entienda que se está refiriendo que Dios los tiene presentes delante de él. La niña de sus ojos está hablando de la pupila del ojo del género humano. Nosotros tenemos la pupila en el centro de nuestros ojos. Cuando Dios, en la expresión del antropomorfismo, dice que Israel en el Antiguo Testamento es la niña de sus ojos, está expresando que el pueblo judío siempre está delante de la presencia de Dios. El Nuevo Testamento ya no es el pueblo del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento nace lo que es la iglesia. Pero déjeme decirle que sí habla del pueblo de Israel, por supuesto, pero el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, que es la nueva gracia que Dios le da, y Dios levanta otro pueblo. Por lo tanto, damas y caballeros, existen 2 profecías bíblicas, y esto es muy importante aprenderlo. Y por si acaso los sábados, en el nuevo programa del ministerio a las 9, estamos aprendiendo teología escatológica de 9 a 10 y cuarto de la mañana, donde estamos aprendiendo la historia del futuro según la Biblia. Cuando hablamos 2 profecías bíblicas diferentes, estamos hablando, señoras y señores, que hay una profecía para el pueblo judío y hay otra profecía para la iglesia del Señor Jesucristo. Yo, iglesia gentil cristiana, no soy judío. Por eso yo no uso la kipá. Por eso yo no uso el talí judío. Cuidadito que próximamente voy a dar una enseñanza,
Si está en la voluntad del Señor este domingo, si no será otra, porque todavía sigo profundizando la enseñanza sobre la brujería. Hay que seguir estudiando el tema. Sobre los falsos judíos. Y aquí en Ambato tenemos muchos falsos judíos, siendo guaitambos puros de sangre, siendo de descendencia no rabínica, sino puros ambateños, de la pura fértil tierra donde nacían los ricos frutales, donde sus ancestros comían guayaba, ahora se creen judíos. ¿Y sabes qué hacen, damas y caballeros? Caminan con la kipá en la calle. Es una vergüenza, se los digo. Y en la escuela de mi hija, en el aula de mi hija, tengo a uno. Entonces, aquí se refiere a toda la congregación de Israel en el desierto. Pero los que estudiamos Biblia, como les dije, sabemos que el Dios del cielo tiene dos pueblos. El pueblo judío, el pueblo de Israel y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Pero en este versículo dice, aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Pero este pueblo de Israel, por estar fuera, por ser un solo pueblo y estar fuera, se le da el calificativo también de iglesia. ¿Me dejo entender? El pueblo salió de Egipto, ¿se acuerdan? Cruzó el Gran Mar Rojo. No era un riachuelo. No era un río. Era el Mar Rojo, hermanos. Con marea y con olas. El soberano Dios que controla el mar, abrió el mar para que cruzara el pueblo. Y cuando el pueblo cruza, inmediatamente nos da un simbolismo de la iglesia. Fueron bautizados en el agua. Y no solamente eso, sino que este pueblo salió de Egipto, de esclavitud, de muerte, cruzaron, fueron bautizados y entraron a vida. Por eso ellos cantaron, cantaré a Jehová por siempre, eché a la mar los que perseguían, jinete y caballo echó a la mar. Ellos cantaron porque pasaron de muerte a vida. Y la iglesia, cuando recibe al Señor Jesucristo, sale de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por eso Juan, el evangelista, miren qué lindo, algunos le han llamado el teólogo Juan, otros le llaman el tierno Juan y otros le llaman el trueno Juan. Pero no vamos a estudiar el evangelio de Juan el día de hoy. Él habla que somos traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. De Egipto, esclavos en la droga, esclavos en la fornicación, esclavos en la prostitución, al reino del Hijo, al reino de la luz. Cuando uno entra al reino de la luz, ya no fornica, ya no toma, ya no miente. Pero es un proceso de regeneración, es un proceso de caminar. Ahora, vamos al Salmo 22, versículo 22. Salmo 22, versículo 22, por favor. Salmo 22. Anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Mira, el Salmo 22, damas y caballeros, y el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Entonces, damas y caballeros, quiero volver a hablar sobre esta teología de la eclesiología. Estamos hablando, cuando hablamos teología,
Estamos hablando de la palabra griega Theos Logos, que significa en la lengua española la expresión razón de Dios o discurso de Dios. La Biblia es un libro extraordinario de teología, porque es la razón de Dios, es el discurso de Dios, no para que el hombre lo obtenga a golpes, sino que como nosotros somos herederos de un Dios inteligente, Dios al crear al hombre a su imagen y semejanza le dio razón. Por lo tanto, la teología de Dios, la razón de Dios, tiene que ser incorporada a la razón del hombre. Nadie, damas y caballeros, puede sin razón recibir la razón de Dios. Porque cuando usted recibe, los que me ven por la televisión cristiana y por las redes sociales, recibe la razón de Dios por obligación, usted no va a tener fruto de arrepentimiento. Nuestra razón debe de aceptar la razón de Dios. Cuando nuestra mente acepta la razón de Dios, nuestro corazón debe de aceptar la razón de Dios. Por eso el primer mandamiento escrito con la mano de Dios, dice la Biblia. Acá viene otro significado de la palabra que ya les expliqué, una palabra profunda llamada el antropomorfismo, que es una expresión figurativa de acciones humanas de un Dios espíritu para que el género humano lo entienda. El primer mandamiento es amar a Dios con toda la mente y con toda la corazón. ¿Por qué Dios dice esto muy claro? Porque si usted ama a Dios con la mente y con el corazón no, usted va a tener una división interna. Y es lo que la psicología le llama la esquizofrenia. Y Santiago en su libro le llama el hombre de doble ánimo. La ciencia, muchos años después, descubre y confirma la esquizofrenia, una palabra científica. Lo que el Dios del cielo le llama el doble ánimo a las personas. Personas inestables, personas que no tienen una personalidad definida. Por lo tanto, va a un psicólogo con todo respeto, y como el psicólogo no puede sanar el alma, le da pastillas ansiolíticas para doparle y para ver con qué personalidad se queda. Y bueno, tenemos que entender que el padre del psicoanálisis fue el señor finado Sigmund Freud, que era un ateo y que murió como loco. Un hombre totalmente que cuenta la historia que en algún momento él curaba con la cocaína a las personas, hasta se dio cuenta que los volvía adictos. Por eso, solamente la razón de Dios tiene el poder, dice en Hebreos 4:12, ¿para qué? Que es como una espada, más poderosa que una espada de doble filo. Cuando habla de una espada, está hablando de una espada guerrera, que cuando Pablo escribía este libro de los Hebreos, ya que tiene mucha parte teológica como las escrituras de Pablo, a pesar que no figura su nombre realmente, algunos dijeron que pudo haber sido Apolos. Déjeme decirle que esa espada se está refiriendo a la espada machaira. La espada machaira era una espada de 20 a 30 centímetros que usaban los romanos. Los romanos en el tiempo del apóstol Pablo, déjeme decirle, eran los peores asesinos de la tierra. Ellos peleaban en el Coliseo romano con unos trajes especiales y a las 12 del día sacaban viva su coraza fuertemente para que cuando el sol les cayera podían dejar semiciegos a sus oponentes. Y usaban la espada machaira, que era una espada de doble filo, y que cuando penetraba al cuerpo humano tenía dos puntas, cuenta la historia, dobladas, donde le daban la vuelta y sacaban las vísceras. Había otra espada que mayormente nosotros le hemos conocido, la Gladius, que era la espada más grande. Y dice que la palabra de Dios es más poderosa que esta espada,
porque penetra el alma y el espíritu. Está hablando de lo que la ciencia le llama la tanatología, el estudio de la vida después de la muerte. Está hablando de que el ser humano está compuesto de la parte inmaterial y de la parte material. Pues muchas veces la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, le llama espíritu-alma, alma-espíritu. Pero encontramos mucha doctrina fuerte que el ser humano está compuesto de la parte inmaterial, espíritu y alma. No son dos esencias, y de la parte física. Por eso, la muerte es la separación simplemente de la parte inmaterial a la parte material. Seguimos con la teología de la eclesiología. El Nuevo Testamento se utiliza enfáticamente de una forma muy determinada para referirse a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a explicar, la palabra griega literal eclesia, que significa, que viene de un verbo kaleus, griego, que significa los llamados fuera. La iglesia son todos aquellos que son llamados fuera de las prácticas de este mundo, cosa abominable para Dios. Pero también, como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, de que la palabra concurrencia en el griego literal también es la palabra eclesia. Había un grupo de políticos que salían fuera de la ciudad y se reunían para asuntos políticos. Y por el hecho de salir fuera de la ciudad, ya era una iglesia, pero no era una iglesia cristiana, sino llevan el significado del griego, los llamados fuera, los que se reúnen fuera. Entonces la palabra eclesia, iglesia, en el español, no solamente es para una iglesia cristiana. También Dios a su pueblo en el Salmo 22 le llamó a la congregación de Moisés, se le llamó iglesia, porque fueron los llamados fuera cuando estaban en el desierto. De las 114 veces que aparece, 110 se refiere a la iglesia local. Solamente 4 se refiere a la iglesia general. Esta es una iglesia local. Una iglesia local, damas y caballeros, es todo grupos de personas que se reúnen con un mismo fin, de leer el libro de los libros, el libro por antonomasia, amar a Dios, amar a su Hijo, el Señor Jesucristo, tener en la parte inmaterial del género humano, directamente en el Espíritu, al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Nos reunimos con un fin aquí. ¿Cuál es el fin? De conocer a Dios conforme a sus Escrituras. Cuando nosotros vamos al concepto etimológico de la palabra iglesia, les vuelvo a decir, los llamados fuera, nos damos cuenta que ese concepto está desarrollando abiertamente por varios escritores bíblicos. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léalo, mi hermana Lorena. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, gracias mi hermana Lorena, mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Seguimos emprendiendo teología de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Esta palabra santa, damas y caballeros, significa separado. Somos santos porque somos separados para Dios. El concepto de iglesia, los llamados afuera, los separados para Dios. Ya Pedro estaba dando un concepto etimológico de iglesia. Déjeme decirles algo. La Biblia no es una enciclopedia.
Usted puede abrir una enciclopedia en la universidad y buscar un tema específico. La Biblia contiene papirología. La Biblia contiene paleontología. La Biblia contiene arqueología, sociología, antropología, biología, astronomía. Usted nunca va a encontrar un concepto, me voy a tal libro y voy a buscar el concepto de iglesia. No, señoras y señores. Tenemos que profundizar teología bíblica. Teología bíblica encierra desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis. Un solo libro tejido en 66 libros, donde la mayoría no se conocieron, pero como fue inspirado por la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, cada libro se necesita del uno al otro, si no, no fuera la Biblia. Llevan una correlación donde la mente del hombre humana no puede llegar a entender. Dios consagra a cada creyente, por tanto Dios consagra a la iglesia, y hay que tener claro este concepto. No podemos consagrar nada que no sea nuestro. Nosotros podemos dedicar nuestra vida, podemos tener un compromiso, pero es Dios quien nos consagra su santidad. ¿Y sabe por qué? Porque la doctrina de la santidad es muy difícil que el género humano lo llegue a entender. Y se lo voy a explicar en muy pocas palabras. La doctrina de la santidad es Dios. Dios es santo y el hombre no. Es por eso que el hombre no puede entender la santidad de Dios. Porque la naturaleza de Dios es santa. Y Dios es santo no por lo que hace, sino por lo que Él es en esencia y naturaleza. El hombre en naturaleza es caído, naturaleza con una concupiscencia caída. Por lo tanto, mi naturaleza caída, pecaminosa, no logra entender la doctrina de la santidad. Y es por eso que Dios tiene que hacernos santos. Y los santos no son los muertos, sino los vivos. Para la religión tradicional, sus santos son los muertos, a que ellos buscan. Por ejemplo, buscan a San Judas Tadeo, está muerto. Y buscan a un tal Guadalupe, que voy a enseñar posteriormente, de lo cual no existió, que viene de una palabra, mira, temerosa. Guadalupe es una palabra compuesta que encierra arenas movedizas. Es por esto que ese principado del ocultismo Guadalupe, cuando el finado Juan Pablo II murió abrazado de una Guadalupe. Juan Pablo II un día viajó a México, el segundo Vaticano, el Vaticano latino. La palabra Vaticano viene de la palabra vaticino, que significa adivinación, pero no es el tema de hoy. Déjeme decirle que una definición neotestamentaria para la iglesia, reuniendo muchas características, como la de Pablo y otros, es un servicio que el núcleo o que la asamblea cristiana le da al mundo, pero no para explotarlo, sino para bendecir. Lamentablemente, para estar culminando, la iglesia se encuentra en los últimos tiempos de ser arrebatada doctrinalmente. Pero antes de esto, dice la Biblia que debemos de sufrir una fuerte apostasía. Y como la iglesia está siendo purificada, la iglesia, un pueblo sencillo mayormente, no aguanta el vivir por fe. Entonces vienen falsos profetas y falsos apóstoles y quebrantan el concepto etimológico. Es un servicio que el núcleo o la asamblea cristiana le da al mundo, no para explotar. La apostasía utiliza el concepto iglesia para explotar a los hermanos que dejaron de ser hermanos y al mundo entero. La iglesia tiene un concepto de que nosotros demos un servicio. La apostasía quita ese servicio de afuera
hacia sus bolsillos. Se llama una explotación. Por eso la palabra apostasía significa caer del fundamento, divorciarse de la santidad de Dios y comercializar el Evangelio. Pero déjeme decirle algo con todo respeto. Llegará el día que se encuentren al juicio del gran trono blanco y ellos le digan: pero Señor, nosotros tuvimos 2000 ovejas y profetizamos en tu nombre. Es más, hicimos milagros. Hicieron milagros. La Biblia no dice que no hicieron, sino que hicieron, porque Satanás tiene poder. Y déjeme decirle algo. El Señor Jesús le va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. La iglesia y los púlpitos, esto es un púlpito, no un altar. El altar único es la cruz de Cristo Jesús. Este es un púlpito, y en el púlpito debe de expresarse teología bíblica, palabra de Dios, cristocéntrica. Si en un púlpito no se enseña en todas las enseñanzas la teología de la cristología, ese mensaje no fue aprobado por Dios. Porque desde el Génesis, el primer evangelio cristológico está en el Génesis 3, versículo 15. Ahí comenzó el evangelio. Y la Biblia fue creada, escúcheme bien, para terminar en un consenso intratrinitario. Antes de crear los cielos y la tierra, antes del Génesis 1, hubo un consenso en la eternidad, intratrinitario, adentro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo para salvar a la humanidad, porque en el atributo de sus perfecciones incomunicables, como la omnisciencia, Dios sabía que el hombre iba a pecar y que Dios tenía que perdonarnos a través del Cordero. Mensaje que no tenga el Señor Jesús no es un mensaje aprobado por Dios, pero sí es un mensaje aprobado por la mente finita y carnal del hombre que quiere. Pónganse de pie, tengan la confianza. Vamos a orar y también queremos despedirnos de todos los que nos ven por la televisión cristiana y también por las redes sociales. Muchas gracias por haber estado dentro del canal de Teología Bíblica desde la ciudad del Ecuador, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Sean todos muy bienvenidos. El día sábado a las 9 de la mañana acá mismo tenemos la devocional de adultos. De 9 a 10 y cuarto estamos comenzando el tema de la teología escatológica. El 60% de la Biblia es historia del futuro. Sean bienvenidos para aprender juntamente con nosotros. Vamos a orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos, Señor Dios Todopoderoso, primeramente honrarle a usted y darle las muchas gracias por el sacrificio hace 20 siglos atrás en el monte de la Calavera, en la cruz del Calvario. Gracias por el Cordero Santo, el Cordero de Dios, aquel que Juan el Bautizador dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por toda la audiencia que ha estado presente. Bendecimos sus vidas y anhelamos profundamente, Padre, ustedes de crecimiento espiritual. Gracias, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, tengan la gentileza. Vamos a entrar a la Santa Cena. Estoy apagando la televisión.